Bien, vamos a crear entonces un nuevo frame. Vamos a buscar el zoom. ¿Sí? Creamos un nuevo frame. Recuerden que tenemos el consultar, el crear, el eliminar y el modificar. Nos falta el consultar todos, porque recuerden que este consultar solamente consultaba mediante un solo root. Ahora vamos a llenar una tabla con todos los alumnos registrados. Por lo tanto, vamos a crear un frame nuevo y le vamos a llamar, vamos a seguir el mismo patrón de los frames anteriores, así que le vamos a llamar consulta todos alumnos. Consulta todos alumnos y lo dejamos lógicamente dentro del package frame. Y acá dentro de ese frame, recuerden siempre de arrojar un panel. Vamos a arrojar un panel al tiro y vamos a llamar a ese panel my panel. Y la idea ahora será arrojar una tabla. Voy a hacer del tamaño, ¿verdad?, del panel. Ahora, si se fijan, la tabla por defecto trae 4 columnas y nosotros solamente tenemos 3: root, nombre y edad. Los primeros 2 varchar y el último entero. Así que por lo tanto nos vamos a ir a las propiedades de la tabla. Ahí, al modelo. Y le vamos a decir que solamente 3 columnas. La primera entonces va a ser el root, el nombre y la edad. Y aparte le vamos a decir que vamos a tener 0 filas, porque yo no quiero que aparezca absolutamente nada desde un comienzo. Entonces, si se fijan, ahí tenemos entonces la tabla con las 3 columnas y sin ninguna fila. Ahora, para poder iniciar la llenura, siempre les voy a recomendar que esta tabla ustedes le den un nombre también. Si se fijan, se llama JTable 1. Voy a poner tabla. Ok. Y nos vamos a ir al evento del frame. Cuando recién se abra, evento, window opened. De acá en el window opened lo que voy a hacer es llenar esa tabla. Por lo tanto, para llenar esa tabla vamos a hacer algo muy parecido a lo que hacíamos con la lista. Por lo tanto, acá abajo vamos a definir un modelo para la tabla para poder llenar elementos. Así que vamos a llamar al default table model. ¿Se acuerdan que en la lista era default list model? Este por ende es default table model. Y le voy a llamar modelo. Ahí sí. Ahora, ¿dónde le doy memoria? Justamente le voy a dar memoria cuando se inicie el frame, en el frame opener. Y le voy a decir de la siguiente forma: modelo es igual, aquí sí lo único que cambia con el list model. Lo que tengo que hacer acá es un casting automático del default pues lo voy a copiar ahí, default table model. ¿Y cómo le habíamos puesto a la tabla? Mi tabla, ¿se acuerdan? Mi tabla punto get model. Y con eso le damos memoria al modelo. ¿Se acuerdan que en el list model yo tenía que solamente decir modelo es igual a new default list model? Acá no, acá se hace de la siguiente forma: modelo es igual a casting de default table model, el nombre de la tabla, punto get model, y así le doy memoria. Por lo tanto, ahora ya podría agregarle elementos utilizando el modelo. Vamos a agregarle una fila solamente para probar. Le vamos a decir entonces modelo punto. Ahí, si se fijan, tenemos un add columna y un add fila. Si yo le agrego una columna, fíjate, si yo le digo otra
columna e inicio entonces el consultar todos. Run file. Fíjense cómo se agrega. ¿Se alcanza a ver? ¿Cómo se agrega otra columna? Bueno, ¿qué es lo que quiero yo? ¿Agregar otra columna o agregar otra fila? Se supone que yo quiero agregar cuántas filas se encuentran en mi base de datos, ¿verdad? Por lo tanto, el add column no me sirve. Así que voy a ir a mi código y en vez de decirle add column, le voy a decir agregar fila. Y fíjense, ahí tenemos la posibilidad de agregar una fila utilizando un vector, utilizando un arreglo, un array. Ahora, la forma para agregar un array es súper simple. Lo único que tienen que decirle ustedes es la siguiente forma. Si yo quiero agregar una fila y yo sé cuántos elementos tiene esa fila, miren lo que le voy a decir. New object. Ahora, ¿por qué object? Fíjense. ¿Qué me recibe por parámetro el add row? Miren, add row. Un arreglo de object. Un arreglo de objeto. Recuerden que object es la clase padre de Java que permite englobar cualquier subclase, cualquiera. La clase que a ustedes se les ocurra es un object. Por lo tanto, le voy a decir new object, paréntesis vacío, y acá le voy a decir con abrir y cerrar llave. Fíjense, ahí ya no tengo errores. Aquí le puedo agregar cuántos elementos yo quiera. ¿Cuántos elementos tiene mi tabla? Tiene 3 columnas, ¿cierto? Por lo tanto, le voy a decir, por ejemplo, 1, 2 y 3. Ahí estoy agregando una fila con 3 columnas. El primero era root, ¿verdad? 111. El segundo era el nombre, Juanito. Y el tercero era la edad, 50. Listo. Vamos a ver qué resulta de ese arreglo, ¿verdad? De 3 elementos. Si yo pongo entonces run file, fíjate cómo ya se agregó una fila con 3 elementos, ¿verdad? Y como son object, me permite agregar string, enteros, cualquier cosa. Por lo tanto, si ya me resultó agregar una fila, ya me podría resultar agregar entonces todos los elementos encontrados. Así que vamos a ir a la clase alumno y vamos a crear entonces nuestro consultar todos, que para eso nos va a servir el mismo consultar que teníamos, buscar. Lo vamos a copiar ahí, lo vamos a pegar ahí. En vez de recibir un parámetro, no tiene sentido que reciba ningún parámetro porque vamos a buscarlos todos, ¿cierto? Y le vamos a poner buscar todos. Ahora, ¿cuál sería entonces la query para buscarlos todos? Todo menos el filtro, solamente eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué me conviene retornar? Si es que yo los voy a buscar todos, ¿me conviene retornar solamente un alumno? No. ¿Qué me conviene retornar? Correcto, un array list o un arreglo. Voy a retornar un array list de tipo alumno, porque se supone que si yo consulto todos los alumnos, tiene que ser, ¿verdad?, una lista de todos los alumnos. Fix import y listo. Aquí voy a agregar entonces un array list de tipo alumno, se va a llamar todos. Ese array list es igual a new array list. Listo, ya tengo entonces mi array list desde un comienzo. Y le voy a decir entonces ahora que mientras encuentre algo ese res, entonces le voy a decir que se llene ese array list todos punto add new alumno, y le voy a decir que se llene entonces con el res.getString, root, lo mismo con ese res.getString nombre, y el último, como es un entero, res.getInt edad.
punto y coma. Fíjense cómo entonces ahora estoy agregando todas las personas, todos los alumnos que encuentre, los estoy agregando en un array list llamado todos. Por lo tanto, al final, lo único que tengo que retornar es ese array list llamado todos, que es el que me declaré acá arriba. ¿Cierto? Ya. Ese sería entonces nuestro método buscar todos, que lo que hace es hacer un select general a todos los alumnos. Luego de eso, si es que encuentra entonces en el res, encuentra entonces esa query o encuentra alumnos, mientras se vaya recorriendo voy a ir llenando ese array list, todos.add, y finalmente lo voy a retornar para poder ocuparlo en algún lugar. Si voy entonces ahora al frame, consultar todos, me sirve entonces aquí mismo recorrer ese array list. Por lo tanto, mientras se llene, voy a borrar eso. No, lo voy a comentar para que se den cuenta que se usa así. Como yo quiero utilizar entonces el método buscar todos, tengo que crear un alumno. Alumno, A es igual a new alumno. ¿Cuál de los dos tengo que utilizar si es que quiero utilizar solamente un método? ¿Ah? El blanco, ¿verdad? No tiene sentido que cree un alumno con root, nombre, apellido. No, si quiero buscarlo a todos. Utilizo entonces ese. Y ahora sí. Ahora, si yo pongo a punto buscar todos, ¿qué me retorna eso? Un array list, ¿verdad? De tipo alumno. Entonces, ¿tiene sentido que lo haga así nomás? No, porque si no, ¿dónde lo estoy dejando guardado? ¿Cierto? Así que por lo tanto, voy a declarar un array list. Array list de tipo alumno. Voy a poner todos también, para que no tenga equivocación en los nombres. Todos es igual. Y ahora sí le voy a poner a punto buscar todos, y como eso me retorna automáticamente un array list de tipo alumno, entonces se va a quedar guardado ahí en todos. Por lo tanto, ahora ya podría utilizar este código y recorriendo cada vez ese array list. Por lo tanto, voy a hacer un for desde 0 hasta todos punto size, que es el tamaño del array list, todos punto size. Imagínense, chiquillos, imagínense, si ese buscar todos me retorna 100 alumnos, ¿cuántos alumnos van a haber ahí? Brillante, 100. Ese size, ¿cuánto me va a devolver entonces? Ya. ¿Cuántas veces se va a repetir este for? ¿Qué tendría que hacer entonces acá adentro? Agregar fila por fila, ¿o no? Ese mismo código que tenemos acá abajo, agregarlo entonces dentro de ese for para que vaya agregando fila por fila, las 100 veces que obviamente encuentre elementos en el array. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Modelo.add row. Miren, no le voy a agregar todavía los elementos del array list, pero al menos le voy a decir lo siguiente. New object, sin nada, abro y cierro llaves, y le voy a decir, por ejemplo, voy a agregar un 1, un 1 y un 1. Si hay 100 alumnos, ¿cuántas veces se va a llenar con unos y unos? 100 veces, ¿sí o no? Ya. Vamos a ver la prueba si es que realmente funciona. Vamos a ir entonces al consultar todos, run file. Fíjense cómo se llenó varias veces con unos. Por lo tanto, ¿cuántos alumnos hay? 1, 2, 3, 4, 5 alumnos. En la base de datos hay 5 alumnos, y por eso es que se llenó 5 veces con esa fila 1, 1, 1. ¿Sí o no? Por lo tanto, si se fijan, me sirve este código. Ya, en vez de poner los unos, entonces, ¿qué debería poner? ¿Cuál res? No hay ningún res aquí. Correcto, ese array list. Se supone que ese array list tiene los métodos get, ¿sí o no? Así que por lo tanto voy a ir acá y le voy a decir entonces todos.getI.getRoot, y ahí ya agregué un elemento root.
Vamos a ir entonces al segundo uno. Lo mismo, todos punto get i. Ahora, ¿cuál sería? Punto get nombre. Y el último sería todos punto get i punto get edad. Y si se fijan, automáticamente ahora se va a llenar con todos los elementos que retornó ese método como ArrayList de tipo alumno. Si vemos entonces ahora el runFile, fíjense cómo ahora fue llenada la tabla, ¿verdad? Con todos los root, con todos los nombres registrados y con todas las edades registradas en la base de datos. Ahora, como truco, ¿cómo podría ser, si es que me preguntan, cómo podría ser, profe, para eliminar todos los elementos? Súper simple. Voy a irnos acá al design. Vamos a dejar ahí la tabla. Que por ahí me preguntaron cómo se hacía para eliminar los elementos de una tabla, así que le voy a llamar aquí eliminar elementos. Supongamos que tengo ese botón, eliminar elementos, le voy a poner btn eliminar. Y acá en el eliminar elementos lo que voy a hacer es eliminar todos los elementos que tiene la tabla. Ahí. Por lo tanto, voy a declarar también eso. Modelo. Bueno, si yo le digo entonces modelo.remove row y le pongo que remueva la fila 0, fíjense lo que pasa. Solamente la fila 0. Si pongo que elimine la fila 0, entonces se elimina la fila 0. ¿Qué pasa si es que pongo de nuevo eliminar? ¿Ah? ¿Cuál se va a eliminar? De nuevo la fila 0. ¿Qué pasa si es que pongo de nuevo eliminar? De nuevo, siempre hay una fila 0, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué me sirve para eliminarlos todos al tiro? Para no estar haciendo a cada rato. ¿Ah? Esto no es ninguna query, pues. Remove row no es una query. ¿Ah? No, es que no quiero eliminarlos de la base de datos. Quiero eliminarlos de ahí, de la tabla. Con un for, correcto. Entonces le digo for. ¿Por qué cosa? Me sirve hacer esto, ¿cierto? Primero para saber cuántos todos tiene, ¿verdad? Así que antes de eso, ahí voy a hacer entonces un buscar todos. Y ahora podría decirle entonces aquí todos.size. Ahora sí sé cuántos elementos tiene, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué debería hacer ahora aquí? Modelo.remove. ¿Y remove qué? La fila 0. Pues si ustedes ponen fila i, primero va a eliminar la fila 0 y después va a eliminar una fila 1 y después una fila 2 y después se va a salir del índice, porque va a ir eliminando cada vez filas y se va a ir autoajustando la raíz. Por lo tanto, siempre hay que eliminar la fila 0. Ya. Vamos a guardar entonces. Hay un error. Hay un error. Ah, la A. Ya. Ahí sí. Por lo tanto, si vemos entonces runFile, fíjense cómo si yo entonces presiono el eliminar elementos, se eliminan todos los elementos, ¿verdad? Que eso les va a servir cuando ustedes quieran hacer un refrescar, eliminarlos todos y de nuevo consultar, o les va a servir también cuando tengan que ordenarlos de mayor a menor, de menor a mayor, esos filtros que yo les había dicho que hicieran como tarea, les va a servir ese eliminar para poder hacer distintas cosas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro acá en el código? Bien, esta sería entonces la última parte de los videos. Con esto se deberían preparar para la prueba.